Listo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Tú me avisas, por favor, si se ve. ¿Me avisas, por favor? Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, la última vez que nos vimos, trabajaron con el profe Cristian todo lo del discurso del método. Sí, si tú recuerdas, si recordamos, trabajamos todo lo del discurso del método, estábamos en Descartes y bueno, hoy vamos a empezar a trabajar algo más relacionado con el aspecto del empirismo. Pero para eso te voy a pedir un favor, Luis, y bueno, ahorita que ingresen más compañeros, la idea es que podamos realizar un proceso de conversación conjunta, ¿sí? En la cual pues podamos hablar un poco sobre el tema, las preguntas que tienes en este caso, preguntas que tienes, cómo vamos a abordar el tema del empirismo, cómo vamos a pensar a Locke, y pues la idea es que podamos trabajarlo desde ahí, ¿sí? Durante la presentación voy a intentar mostrarlo no solo desde el concepto mismo, sino como voy a intentar hilar a Locke desde el arte, la música, la película, la historia, digámoslo así, para que lo podamos entender de una manera distinta a cómo se ha mostrado en sí en el texto. Aunque Locke es fácil de, en cierto sentido, ¿no? Fácil de, entre comillas, de poder entender, es bueno que también realicemos un proceso más articulado a nuestra cotidianidad. Entonces, pues para eso te invito, Luis, a trabajar un poco, pues en conjunto conmigo. Cualquier comentario, cualquier pregunta, bueno, si tú gustas, hay algunas partes, algunos textos donde sería bueno si puedes leerlos. ¿Listo? Entonces, bueno, para iniciar, quería mostrar esta obra de arte que tenemos al lado izquierdo, si tú la puedes observar, es una persona que está aquí. ¿Qué es la primera imagen que te genera esta, la primera imagen, la primera interpretación de la imagen que te genera al verla? Está reconociendo un objeto a través del tacto. Muy bien, está reconociendo un objeto a través del tacto. Ahí, como dice la obra, El tacto de José Rivera, habla sobre la exploración del objeto, en este caso es la cabeza de un busto de un autor griego. ¿Y qué hace esta persona? Esta persona es ciega. Si tú te das cuenta, pues no ve. ¿Y qué va a hacer? Conocer el mundo a través de sus sentidos, en este caso a través de su tacto. ¿Por qué haría este proceso? Bueno, la persona al ser ciega, según Locke, el hombre no sabe o no entiende o no tendría la capacidad de saber que bajo esta perspectiva, esa cabeza tiene un reconocimiento de cabeza, llamémoslo así, ¿no? Entonces, es como si los datos de la cabeza fueran trazados a través del tacto de la persona. Y bueno, aquí yo quería hacer como una idea que me gustaría que fuéramos trazando entre los dos. Si este hombre nunca hubiera tocado esta piedra, ¿podría su inteligencia adivinar que la piedra, bueno, por ejemplo, en este caso es fría o que tiene forma humana? ¿Qué creerías tú, Luis? No, la relación del humano Ujú. con la piedra, creo que pues no habría, al no haber contacto, pues no podría identificar absolutamente nada de esa piedra. Exactamente, que sería lo que nos dice Locke, ¿no? Locke nos diría, bueno, nosotros no podemos trazar una idea de la nada. Tenemos que en este caso, como es un ciego, tocar la piedra y poder sentir que es fría, que me da una primera impresión y que por lo tanto le doy una idea o una imagen de humana. Entonces, para esta cuestión, Locke nos dice que los sentidos deben educarse entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos una experiencia o unas percepciones de la vida que están basadas a través de nuestros sentidos, nuestro olfato, nuestro oído, nuestra vista, en este caso nuestro tacto. Y a través de allí es que nosotros tomamos las ideas, que vamos a ver ahorita más adelante, y las transformamos en un concepto o en un conjunto de aspectos. Hay una parte del libro del ensayo sobre el entendimiento humano de Locke
que quisiera decirte, ¿no? Y él comenta, dice, si un ciego de nacimiento recupera la vista, ¿podría distinguir entre un cubo y una esfera con solo mirar la figura? ¿Qué creerías tú, Luis? Pensándolo desde Locke, ¿no? Pues ese referente no lo tengo muy claro, no, Ujú. digamos esa frase puntual. Yo pensaría que sí, pero no quiero equivocarme con base en lo que diga Tranquilo, Locke. tranquilo. Pensémoslo, te lo voy a poner en una perspectiva. Imaginémonos que hay un ciego, este sujeto que es aquí, este hombre que tenemos aquí que está mirando bueno, mirando, digo yo, está tocando la escultura. Él recupera la vista y tiene frente a sí el busto y ahí se ve como un cuadro. Están en el escritorio. Los dos objetos están en un mismo lado y le preguntamos, según tu perspectiva, bueno, lo que tú crees, le preguntamos al hombre, ¿cuál es el busto o cuál es la cabeza, cuál es la piedra y cuál es la obra de arte? En ese caso, como tú me estás diciendo, para Locke, el humano o el sujeto que tenemos aquí no puede diferenciar porque no tiene un conocimiento anterior sobre, en este caso, la obra de arte o el cuadro que está allí y la cabeza. Porque para Locke, lo que te estaba diciendo anteriormente, los humanos aprendemos a través de la experiencia, de nuestros sentidos. Si yo recupero la vista, no puedo percibir que es dura, que es lisa, que es fría, como la estaba tocando anteriormente. Por lo tanto, no puedo diferenciar entre la obra de arte y el busto. No puedo diferenciar entre lo que te decía anteriormente, entre lo que es un cubo o una esfera, porque no lo he tocado, no lo he sentido y mis ojos, como no veían antes, pues no tengo una idea primaria, que vamos a introducir ese contexto, una idea primaria del concepto como tal. ¿Sí? Muy enredado. No, 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 O está sí, bien. Es mejor. que inicialmente entendí que si ya el individuo toca el cubo o Ah, toca ok. una esfera y posteriormente, pues como que identificar cuál es cuál después de abrir los ojos, pero pues evidentemente si no hay un contacto inicial a través Ujú. del tacto, pues pensaría que no. Exactamente. Entonces esa sería la cuestión, como la base fundamental de lo que nos está diciendo el loco. Entonces, bueno, hay unas cualidades primarias. Las cualidades primarias que las vamos a ir desarrollando poco a poco durante toda la charla están en la piedra. ¿Cuáles son las cualidades primarias? La sensación de frío, la sensación de duro, de dureza, la solidez del objeto. Esas serían como las cualidades primarias que están en el objeto en sí mismo, independientemente de que el hombre esté ahí. En cuanto al hombre, o sea, como que conecta estas ideas con lo físico, con el objeto, y se genera un pensamiento complejo. Es decir, yo toco, interpreto, relaciono, condiciono y a través de mis ideas, de lo que estoy experimentando, genero un pensamiento complejo y le doy una forma a la cabeza. Entonces, para lo, como habíamos dicho anteriormente, nace el contacto físico, en este caso. Sin cuerpo, diría Locke, sin objeto, la mente es un silencio total. Ese sería el ejemplo de la persona que es ciega, que vuelve a ver, habría un silencio total, porque no reconoce desde su experiencia. Ahora, quiero que trabajemos el concepto de tabula rasa, ¿sí? ¿Qué recuerdas, bueno, de lo que has trabajado en las lecturas de Locke o la idea? ¿Qué te trae a la mente la palabra tabula rasa? Y ahorita leemos este fragmento que tenemos ahí de Locke. Que el ser humano no tiene unas ideas innatas preconcebidas, sino que nace con una mente eh, en blanco con la En capacidad blanco. de adquirir conocimiento a través de la experiencia. Muy bien, gracias Luis. Exactamente. Nacemos, según Locke, con una mente en blanco, totalmente en blanco. Es como si fuéramos un libro. Entonces te voy a leer este fragmento para que lo pensemos entre los dos. Supongamos pues que la mente sea, como decimos, un papel en blanco, lo que tú acabas de decir, limpio de toda instrucción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas?
¿De dónde se hace la mente con esa prodigiosa cantidad que la imaginación limita y activa del hombre ha grabado en ella con una variedad casi infinita? ¿De dónde extrae todo ese material de la razón y del conocimiento? A esto respondo con una sola palabra, de la experiencia. En ella se funda todo nuestro conocimiento y de ella se deriva en última instancia. Lo que tú acabas de ver, de decir, es exactamente, venimos con una mente en blanco. Para Locke, todo lo que nos construye como seres humanos es la experiencia. Y para eso quería trabajar una película muy interesante. Te voy a preguntar, ¿tú has visto el show de Truman? Y si no, te comento más o menos de qué trata. Sí, sí, sí lo vi, pero hace mucho tiempo. Sí, creo que es Ujú. sobre alguien que está siendo observado, como que su vida. No, no estoy seguro si es como que su Sí, vida sí, es como sí, un muy reality o bien, algo así. sí. Sí, su vida es un reality. Entonces, desde que nace, Truman vive en un mundo rodeado por un domo que está basado en el director que es Christoph. Entonces, su mundo o su vida completa es la percepción de lo que él ha sentido durante, pues, toda su vida, durante 30 años. Entonces, ¿qué pasa con la idea de loco? ¿Cómo podemos relacionar con Truman? Pues la experiencia de Truman son los límites de su capacidad de pensamiento. Es decir, él no puede crear una idea diferente de la que ya tiene concebida porque pues ha crecido en ese espacio. Y si suponemos que la mente es un papel en blanco, en este caso Christoph, que es el creador o el director del programa, lo que tú dices del reality show, decide cómo llena la vida de Truman. Si él cree, por ejemplo, no sé si recuerdas en la película, Truman cree que el mar es peligroso porque su padre muere allí, ¿no? ¿Y por qué cree que el mar es peligroso a lo que su padre muere allí? ¿Nace de dónde? De la, que los dice Locke, De la experiencia. de la experiencia, efectivamente. Él tiene la idea de que el mar es peligroso porque nace de la experiencia, y esa idea la quiso poner Christoph en este caso, que sería, yo imagino a Christoph como en esa fase entre aquel que da lo que quiere entregar a Truman, como una especie de, lo voy a ponerlo muy entre comillas, como una especie de Dios creador del mundo, ¿sí? Porque él está creando una persona a través de la experiencia, unas experiencias que están prefabricadas. Entonces se genera esa especie de trauma y a partir de ahí se genera una instrucción o digamos como un referente de lo que sería la experiencia. Entonces nos dice Locke, en ella, como nos dice acá, en la experiencia se funda todo nuestro conocimiento. Hay una cuestión interesante de la película de Truman y es que él no sospecha absolutamente nada de lo que ocurre en su vida hasta que llega a los 30 años. ¿Y cómo se da cuenta? Bueno, primero porque empiezan a caerse las luces del set, se cae una luz en la mitad de la calle, entonces él dice, hay una experiencia nueva que no había visto antes y que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué ocurre esto? Luego comienzan a narrar su vida en el programa de radio y él dice, pero me están narrando lo que estoy haciendo, estoy volteando, estoy mirando, ta, ta, ta. Y se da cuenta que hay algo que no encuadra y que no genera como una relación perfecta de lo que era su vida hasta ese momento. Entonces, en ese momento, Truman dice, hay una imagen distinta, bueno, empieza a buscar cuál es la razón de lo que está ocurriendo y cómo lo relacionamos con loco. Ah, bueno, hay un pensamiento distinto en el cual hemos tenido una experiencia y a través de ahí voy a generar otro nuevo conocimiento y esto, bueno, lo vamos a ver más adelante como es un conocimiento interno y la reflexión sobre el mundo. Entonces, la idea de Truman es que él, bueno, todo lo que ha sentido, todo lo que ha vivido, todo lo que ha relacionado su vida, es la imagen de sus sentidos, de sus sentimientos, de sus exploraciones y de lo que representan los actores, ¿sí? O sea, la vida en sí no es real. Y su conocimiento está encadenado a lo que sus sentidos perciben dentro del domo. ¿Por qué? Porque el sol para él es un proyector. Él lo concibe como sol porque es lo único que ha visto durante toda su vida. Lo mismo, el cielo para él es la pintura que hay en el domo, en la parte superior. Para él es el cielo. Y digamos como que no podría tener otra opción porque es lo que ha conocido.
Hay también una cuestión interesante que te recomiendo, Luis. Hay un libro y una película que se llama Room, Habitación, que eso lo podríamos relacionar más con la caverna de Platón, pero que nos muestra esto que nos está hablando Locke sobre la tabula rasa. En la película y en el libro, tengo una pequeña sinopsis, es un niño que nace en un cuarto pequeño porque su mamá está secuestrada. Entonces la percepción, el libro y la película nos habla sobre o sea, cómo percibe el mundo el niño, cómo lo entiende, ¿sí? Y en este caso lo podríamos relacionar con Locke, porque las ideas que tiene el niño, la concepción de mundo es lo que ha sentido, lo que ha tocado y lo que ha visto a su alrededor. Por eso cuando aquí vamos a ver a Truman también y a la película de Room, las personas o Truman sale de ese mundo. En ese caso, al tocar la pared que está pintada del cielo, o sea, lo que hablábamos ahorita del ciego, el tacto, se genera el tacto, la sensación de la idea falsa se destruye. Ya no hay un prejuicio, porque él ya está tocando que hay algo distinto que no conocía, otra experiencia. Y por lo tanto se genera un conocimiento nuevo. Ah, la experiencia distinta a la que tenía antes me proporciona un conocimiento nuevo y por lo tanto me genera una verdad. Y en este caso es algo interesante porque podríamos llamarlo como la verdad nos genera o nos libera. Como Truman, ahí lo estamos viendo, mira en esta foto, él se libera de esa opresión que lo tenían durante tantos años. ¿Y qué lo libera? Pues la verdad o el conocimiento de lo que él considera puede ser real, ¿no? Y Truman ya no sería un papel escrito por Christoph, ya no sería una historia escrita por Christoph, sino que comienza a llenar o a redirigir como todo ese espacio que estaría por fuera del set. Listo. Entonces, para pasar de ahí, de la idea, tenemos la idea primaria, ¿no? La idea del tacto, que hemos hablado de Truman también, la idea de los sentidos, lo que percibimos, es todo lo que nos genera el mundo, las experiencias. Quiero que lo pensemos desde la música también. Entonces te voy a poner un fragmento, espérame porque creo que no estoy compartiendo con sonido. Te dejé compartir un momento mientras comparto con sonido y me avisas, por favor, si escuchas ahorita. Vamos a trabajar las cuatro estaciones de Vivaldi. No sé si alguna vez has escuchado esta pieza musical. Sí, claro. Entonces, sabrás quizás más que yo que las cuatro estaciones de Vivaldi nos representan, pues literalmente las cuatro estaciones como que intentan hacer una construcción musical sobre lo que se entiende o lo que representarían los sentidos en cada una de estas estaciones. Yo sé que es un ejercicio que, bueno, que tú lo has escuchado, nos interpreta o nos interpela cosas distintas, pero a este lado del Pacífico, digámoslo así, aquí en Colombia, como nosotros no tenemos estaciones, a veces es un poco difícil, pensémoslo desde la perspectiva de Locke, imaginarnos los sonidos de la nieve, del otoño y demás aspectos que nosotros pues no concebimos y que podríamos apelar también a, a los sentidos, ¿no? Pero tenemos una idea preconcebida de internet, de películas, o bueno, si alguna vez hemos viajado allí, de la primera concepción de cómo es la nieve, cómo es el frío, cómo es el otoño, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, quiero que escuchemos un pedacito, porque pues dura 40 minutos, escuchemos un pedacito.
también como que era la fase, ¿no? Donde se escuchaba como ese sonido que genera un poco de fricción en las cuerdas del violín. ¿Me ayudarías a leer esta parte, nuestros sentidos, por favor? Sí, nuestros Gracias. sentidos que tienen trato con objetos sensibles particulares transmiten a la mente varias percepciones distintas de las cosas. Esta es la gran fuente de la mayoría de las ideas que tenemos. La otra fuente de donde la experiencia provee de ideas al entendimiento es la percepción de las operaciones internas de nuestra propia mente al ocuparse de las ideas que tiene. Operaciones que, cuando el alma reflexiona sobre ellas y las considera, proveen al entendimiento de otra serie de ideas que no podrían haberse derivado de cosas externas. Tales son las de percibir, pensar, dudar, creer, razonar, conocer y querer. Libro 2 capítulo 1 y no entiendo. Parágrafo 3 y 4. Parágrafo 3 y 4. Bueno, Listo, perfecto. gracias. Entonces, pensémoslo en la obra de Vivaldi. Si lo relacionamos con lo que nos está diciendo en el texto Locke, ¿cómo lo podemos pensar, Luis? O sea, como ese inicio de las notas, ¿no? Si, si no estoy mal, comienza con primavera, era esa la que estaba sonando al principio. Casi siempre, no, mentiras, siempre inicia es con invierno y luego primavera, pero da como la fase introductoria, ese, como ese sonido agudo, eh, genera así como una idea de frío, como ese sonido del viento y de como cuando uno tiene frío en la nieve, entonces comienza siempre como con nieve, si no estoy mal, sí, comienza con nieve. Y de ahí pues como que se percibe, ¿no? Por eso el sonido agudo del violín, si tú lo notaste, comienza el violín con el sonido agudo. Está una armonía bastante fuerte. Y luego baja de tonalidad cuando comienza a tocar con el cello, porque es como digamos, la tranquilidad también del viento, como va atravesando. En ese caso, bueno, ¿cómo lo podrías relacionar con lo que nos dice aquí Locke? Sí, sí, digamos que sí se alcanza a notar algunas de las sensaciones que se pueden producir allí por lo que es experimentar alguna de estas estaciones. Yo la verdad es que no recuerdo muy bien, yo tenía una idea distinta de invierno, pero pues bueno, me Sí. gustaría, después lo reviso porque no estoy muy seguro. Pero pues ya, obviamente si la profesora me dice que es lo que estaba sonando ayer era invierno, pues Bueno, perfecto, bueno, está bien. no tengo la verdad absoluta, ¿no? Puede que yo también me esté equivocando. Pero, pues digamos, pensémoslo desde ahí, ¿no? O sea, bueno, la imagen nos puede dar invierno, nos puede dar otoño también. Lo estaba pensando como otoño, pues, imaginémonoslo, las hojas como caen, el crujir de las hojas, el sol, ese sería el momento, ¿no? Es interesante, también lo podemos pensar. Y a eso veníamos, que nos dice aquí que incluso esta es la gran fuente de la mayoría de las ideas. La otra fuente donde la experiencia provee las ideas al entendimiento es la percepción de las operaciones internas de nuestra propia mente al ocuparse de las ideas que tiene. Cada uno de nosotros percibe las cosas diferente. Tú la percibes de una manera, yo la percibo de otra manera. Ahora, si nosotros, bueno, ¿tú eres músico? Te pregunto. ¿O conoces alguna cuestión de la música? ¿Tienes una idea? Sí, sí, señora. Listo, perfecto. Yo también tengo una idea de la música. Como los dos tenemos una idea de la música, podemos entender qué es la armonía, qué es un compás, qué se representa en un silencio, ¿sí? ¿Cómo se puede relacionar la idea de la música también con lo que tú me decías, ¿no? Cómo se va escuchando una tonalidad, cómo va bajando otra tonalidad, etcétera. Pero si nosotros lo pensamos desde afuera, imaginémonos en aquel momento en el cual Vivaldi toca esto frente a un auditorio, la mayoría quizás no eran músicos. Entonces interpelan a sus sensaciones, a sus sentimientos, lo que les percibe los sonidos.
el oído. Entonces, la mente recibe el material del mundo, llamémoslo así, el sonido. Y nosotros estamos haciendo ese proceso de interpretar, como dice acá, percibir, pensar, dudar y creer, porque nosotros tenemos una idea o una preconcepción, la experiencia que nos genera la música. No vemos lo mismo, no escuchamos lo mismo que quizás otras personas que no han conocido la idea general de la música o que no conocen una partitura o la diferencia entre una tonalidad y otra tonalidad. ¿Sí? En este caso, la mente reflexiona sobre los sonidos y los compara con los conceptos, o en este caso, con el concepto de frío o con el concepto de otoño, dependiendo, bueno, de calor, dependiendo de lo que estemos trabajando, ¿no? Y los ordena en una estructura, digámoslo así, rítmica. Nosotros estamos hablando de la música. Lo estructuramos en una jerarquía rítmica y reconocemos una melodía. ¿Qué ocurriría si nosotros quizás, no sé, no entendiéramos de música e interpretamos los sonidos como un conjunto, bueno, de actividades inconclusas? ¿Sí? Quizás para otros espacios esta interpretación de Vivaldi no es una música, no es música, perdón, sino es un conjunto de sonidos que representan una melodía. Entonces, Locke nos dice, hay una operación de nuestra propia mente. Si escuchamos este tipo de música, o bueno, escuchamos la música sin entender qué es el frío, o bueno, qué es el otoño, no podemos unir los sonidos con la melodía, ¿sí? No sé si me hago entender. Es como si escucháramos una cantidad de violines, chelos, escuché un contrabajo, ¿sí? Pero no somos capaces de entender qué nos está transmitiendo esta canción. Sí, sí lo hago, o sea, me hago entender. Sí, 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 por supuesto. Sí, esa es una interpretación, una experiencia diferente. De pronto nosotros que conocemos un poquito más de la música que quizás una persona que no. Sí, porque tenemos un oído distinto que nos lleva como a esa idea de pensar, ah, bueno, hay una composición armónica y que esa composición armónica está intentando retratar la nieve o está intentando retratar el otoño. En este caso, se pueden tener sensaciones aisladas. Sí, podemos, lo que yo te estoy diciendo, escuchar los instrumentos de manera diferente o sentir que la melodía es muy bella, muy bonita, es armónica, pero no le doy un significado en sí. Y entonces, ¿qué ocurriría en ese caso? El conocimiento surge cuando la mente se ocupa de la idea que tiene. Es decir, estamos pensando, la idea que tengo es otoño o es invierno, que fue lo que nos generó ahorita, ¿no? ¿Es otoño o es invierno? Ah, bueno, tendríamos que escucharlo con más detenimiento, el fragmento, y darnos cuenta si es otoño o si es invierno. Apelar a la experiencia previa que tenemos y ponerle atención a cada una de las partes de lo que nos está retratando Vivaldi en su composición. En este caso, se procesan aspectos completos para tener la idea en su conjunto, lo que estábamos hablando ahorita, de la tormenta de nieve que se va a desarrollar más adelante. Hay una parte donde, si tú recuerdas, se escucha la tormenta de nieve. Y la representamos, ¿por qué? Porque recordamos la experiencia, el sonido vívido y también la relación con los instrumentos. El sonido y toda la experiencia externa que nos representan los sentidos es una en sí misma y se genera una reflexión interna porque nosotros estamos entendiendo qué está pasando. O sea, los dos, por ejemplo, estamos pensando, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo lo estamos interpretando? ¿Y cuál es la relación con lo que estamos escuchando? Entonces, bueno, teniendo idea o una idea general de lo que estábamos diciendo anteriormente, entonces tenemos un principio de lo simple. La idea de tabula rasa, somos seres que no reconocemos nada solo a través de la experiencia. Y ahora vamos a pensar la epistemología, el origen del conocimiento en Locke. Antes de cualquier cosa, quiero que mires esta obra de Georges Seurat, que es sobre el puntillismo. Me imagino tienes nociones de qué es el puntillismo. ¿Mm? ¿Cuál es la base fundamental del puntillismo?
Luis? n- tengo algún Sí, vago alguna noción recuerdo. pequeña, sí. Mm, Creo que es una composición a través o sea, una composición general a través de pequeños puntos. muy bien, eso es el puntillismo. Una composición general a través de pequeños puntos. Si tú ves ahí en la imagen, no la puedo agrandar más, se nota que hay una cantidad de puntos que parecieran infinitos que componen esa obra de arte. Yo lo quería pensar como, imaginémonos que cada uno de estos puntos, que si yo veo los puntos de manera individual, es decir, si yo lo acerco un poco más y puedo ver los puntos, veo el color azul, veo el color verde, el amarillo, puntos amarillos, puntos blancos, cafés, etcétera. ¿Sí? Pero aún no reconozco que es una obra de arte en sí. Entonces, en esa pintura, como tú me dijiste, se ven puntos individuales, efectivamente, se ven puntos individuales. En la mente tenemos percepciones distintas. Por ejemplo, en esas percepciones distintas o relacionándolo con el puntillismo, podemos ver y podemos pensar lo que yo dije, que hay puntos amarillos, blancos, cafés, verdes, etcétera. Eso sería una idea simple. Yo estoy hablando de la unidad particular del punto. Si nosotros nos alejamos, como ya estamos aquí, nos damos cuenta de que conforma un paisaje. Es una obra de arte. En ese caso, estamos generando bueno, un pensamiento más complejo. Tomamos las ideas simples, es decir, la idea de punto, el punto de color amarillo, el punto de color azul, el punto de color blanco, y generamos una idea compleja, que es una obra de arte porque la estamos viendo en su conjunto. Nuestro cerebro, según Locke, realizaría un proceso de reflexión interna en el cual, recordando nuestras cuestiones o nuestra experiencia pasada sobre los puntos, nos genera una reflexión total en la cual tenemos una obra de arte. ¿Sí? Y a partir de ahí es que construimos un nuevo pensamiento. Dime, Luis. Ah, sí, eso me recuerda, en la antigua Grecia también había como un planteamiento que era el paradigma del sorités o la Ujú, paradoja del montón, que la sí. pregunta era, Ujú, ¿en qué momento un conjunto de granos de arena pasa a ser un montón o un no montón? Esto creo que es muy similar a esto y tiene que ver como con las esencias, ¿no? ¿En qué momento un montón muy es lo bien. que es a la medida que se le van agregando o quitando granos? Muy similar. Poquita. Sí, exactamente. Sería algo similar, llamémoslo así. Y lo que tú dices del montón es curioso porque, bueno, estás hablando de la sustancia, que es una palabra que vamos a trabajar ahorita más adelante sobre la idea de sustancia que tiene Locke. Y es eso, tenemos un conjunto de cosas, de ideas o de puntos que no podemos reconocer en sí mismas como partículas, pero al momento de unirlas, pues se genera una obra de arte. En la idea de la arena, bueno, eso ya sería más un aspecto más hacia la ética, pero sí, digamos como que se relaciona y lo que haría nuestro cerebro o la experiencia es como unir ese conjunto de ideas simples y convertirlo en un conjunto de ideas complejas, llamémoslo así. Pensémoslo en un ejemplo que a mí me gusta más cotidiano. Nosotros casi nunca hacemos ese proceso de abstracción hasta ese punto porque nosotros concebimos o percibimos que las cosas ya están así porque son así. Por ejemplo, casi ninguno de nosotros se ha puesto a pensar el qué compuestos tiene el azúcar, ¿sí? O no nos ponemos a pensar en las cuestiones particulares que generan el azúcar. Por ejemplo, que es blanca, que es dulce, que es cristalina. Si yo la pienso así, es blanca, dulce, cristalina, puede ser el azúcar. Bueno, también puede ser una piedra. Al probarla puede ser dulce. Pero Locke dice, cuando nosotros tenemos estas pequeñas ideas, si yo combino la idea de blanco, la idea de dulce, la idea de cristalino, el concepto complejo sería el azúcar, ¿sí? Y eso es interesante si lo pensamos, bueno, te voy a leer esta yo y si algo me ayudas tú con la... Estas ideas simples, lo que estamos hablando de los puntos, el puntillismo, del azúcar, o lo que tú me dijiste, la arena,
Los materiales de todo nuestro conocimiento les son sugeridas y proporcionadas a la mente solo por las dos vías arriba mencionadas, a saber, bueno, él está hablando de lo que habíamos hablado anteriormente, de las sensaciones y la experiencia. La sensación y la reflexión, ¿ves? La sensación y la reflexión. Una vez que el entendimiento está provisto de estas ideas simples, sensación, toco, veo, escucho y reflexiono sobre qué es, tiene el poder de repetirlas, el compararlas y unirlas con una variedad casi infinita, de tal modo que puede formar a su gusto nuevas ideas complejas, perdón, nuevas ideas complejas, pero no está en el poder del más excelso ingenio o del entendimiento más amplio inventar o idear una sola idea simple, nueva en la mente, que no haya sido recibida por las vías antes señaladas. ¿Qué quiere decir esto, Luis? ¿Qué nos está diciendo Locke en esa última parte del parágrafo del capítulo 2, del libro 2, capítulo 2, parágrafo 2? Pues está diciendo que básicamente cualquier ser humano podría identificar a través de su experiencia este tipo de ideas complejas, Ujú. pero que no hay diferencia ninguna entre alguien, o sea, no hay una capacidad superior entre los seres humanos, sino que lo único que puede equilibrar esto es la experiencia, básicamente. Sí, muy bien. Aunque hay una parte que no hemos tomado, ¿no? Entonces, nos dice Locke que nosotros podemos, a través de esa sensación y reflexión, generar nuevas ideas, las podemos combinar, las podemos transformar y construir. Por ejemplo, la idea de la arena, la idea del azúcar, aquí en el puntillismo, la idea de los puntos. Pero, por ejemplo, con el puntillismo, en este caso, George no crea los colores, no los inventa, porque los colores ya son en sí mismos, es la idea simple. Entonces, Locke nos dice, independientemente de que seamos los más superdotados de todos los superdotados y que tengamos el entendimiento más amplio, no podemos inventar ideas simples. Yo no me puedo inventar un color de la nada. Yo no me puedo inventar una sensación de la nada, ¿sí? Entonces él dice, todo lo que nosotros vivimos es algo que ya hemos recibido anteriormente desde nuestra experiencia y que nos ha generado una reflexión. Pero no podemos decir, no sé, yo no me puedo inventar que existe algo, bueno, no sé, no se me ocurre en este momento, pero una sensación distinta de la de tocar, ¿sí? Porque ya la tenemos preconcebida como tocar. Es una idea simple. Por lo tanto, para Locke, todo lo que está dado o las ideas simples, las ideas concebidas, como por ejemplo el color rojo, es rojo porque ya conocemos que es rojo en sí mismo, pero no me puedo inventar otra idea de color rojo porque ya sabemos cómo es el rojo, cómo se ve el rojo y cuál es su característica de rojo, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. De hecho, también esto me recuerda un poco y hilándolo un poco con el ejemplo Ujú, anterior de la música, esa pregunta tal vez un poco de la cultura urbana sobre la música, de si la música es un invento o un descubrimiento. ¿Por qué descubrimiento? Pues lo plantean porque de pronto los pájaros hacen música ujú. con sus cantos o porque el ruido genera ciertos ruidos, en fin, como Sí, si esto ciertas fuera armonías. natural y la música podría ser un invento, pues porque como bien lo explicó la profesora, en las nociones musicales pues hay una estructura, ¿no? Hay pues unas Mm. ciertas características que validarían que la música no tanto es un descubrimiento, sino un invento, pues por todo lo técnico que requiere hacer música. Me parece un poco similar, podría funcionar y sería pertinente este ejemplo. Claro, Luis. Incluso Locke te diría, mira, Luis, la música es un descubrimiento, porque la música ya está dada por sí misma. Que nosotros le damos la capacidad de combinarla y de generar un nuevo conocimiento, que es lo del tecnicismo de la música, es decir, la partitura, la armonía, etcétera. Pero la música en su sustancia misma, que vamos a ver ahorita, ya está dada. Por lo tanto, la descubriríamos, más no la inventamos. Locke nos dice, si no hemos tenido una experiencia de un sabor, por ejemplo, de una sensación, no podemos imaginarla. Te voy a poner un ejemplo, bueno, muy clásico aquí de Colombia.
Para nosotros los colombianos es muy normal tomar chocolate con queso, ¿sí? Derretir el queso dentro del chocolate. En el exterior eso es extraño. Nosotros sabemos cuál es el sabor que se tiene al combinar algo salado con algo dulce, como es el queso y el chocolate. Tenemos una sensación y una experiencia previa sobre eso. Pero si nosotros le preguntamos a un argentino, por ejemplo, ¿qué puede imaginar él sobre el queso con chocolate? Lo más probable es que no sepa. ¿Por qué? Porque no ha tenido una experiencia en sí misma con ello. Ahora, ¿qué tendría que hacer el argentino para poder describir cómo sabe el queso con chocolate? Bueno, Sí, pues probarlo. Sí, probarlo, probarlo. exactamente. Pero la percepción, diría Locke, es totalmente diferente a la que nosotros tenemos, porque tenemos una preconcepción o una experiencia distinta que para nosotros es cotidiana, y bueno, que eso se va a desarrollar más adelante del empirismo, pero que para nosotros es cotidiana, pero quizás para el argentino no, y quizás para el argentino le parezca extraño. Y eso era lo que decía anteriormente, bueno, en el texto anterior, que nos decía, hay una idea, entre comillas, subjetiva de la experiencia, o el sujeto tiene una experiencia distinta de la relación con los sentidos. Como te dije, no es lo mismo lo que tú interpretas que lo que yo interpreto, y en este caso no sería lo mismo lo que interpreta un argentino que lo que interpreta un colombiano. Entonces, me parece interesante esa postura que pones de la música. Y bueno, habría muchos debates y muchas cuestiones sobre ella, pero Locke te diría que es un descubrimiento. Ahora tendríamos que ver más adelante qué dirían otros filósofos o cómo lo podemos pensar nosotros, ¿no? Entonces, en eso, las ideas, y bueno, ahí están tres fases, ¿no? Las ideas son recibidas. Las ideas simples, por ejemplo, la idea del puntillismo o el color que está ahí dibujado, es una idea simple. Es decir, por ejemplo, Serut no podría pintar bueno, eso es como un lago azul sin tener el color azul dentro de su paleta. Necesita hacer el punto azul para que lo podamos percibir como azul. Esa es una idea simple. Ella llega a la mente inicialmente por sensación o reflexión, la sensación del azul, que ya la hemos percibido, la hemos visto en el cielo, etc. Ahora combino las ideas. El entendimiento puede repetirlas. Podemos repetir este azul, compararlas y combinarlas. Las repito y las comparo con el cielo, con el río, con el mar, con una baldosa azul, con una fotografía azul, etcétera. Y uno, la variedad infinita de lo que representa para mí el azul. ¿Cuál es la idea de azul? Y ahora cuando son irreductibles, lo que yo te decía, ningún ingenio puede inventar una idea simple que no haya sido antes recibida. Yo recibo la idea de azul porque la concibo y la relaciono con el cielo, con el mar y con demás aspectos independientemente porque ya tengo una experiencia sobre el color azul. En ese caso, si nosotros pensamos la pintura, es diferente que solo verla, porque si nosotros solo la vemos, pues en su composición, podemos interpretar que hay puntos, como ya había dicho, que conforman una imagen y puede ser algo incluso caótico, ¿no? Diríamos sin forma. Pensaría yo más, perdón, de pronto desde la cuestión musical, podríamos entender que es algo más caótico. Y ahí entraríamos a pensar, bueno, está la tabula rasa. Eh, Sería un bombardeo de sensaciones puras y vacías. Si yo escucho esa hora de ese espacio musical sin tener una idea mínima de qué es la música, yo entraría a tener muchas sensaciones, pero sin saber hacia dónde llevarlas. Diría Locke, es algo que se encontraría en el vacío y no sé cómo representarlo. Y entonces el caos se convierte, en este caso, el caos de los puntos pequeñitos y de la relación, se convierte en un orden. Los puntos en formas, la actividad en la mente y se tejen, digamos, como, bueno, en este caso, estos puntos se tejen para construir una coherencia dentro de lo que nosotros percibimos. Ahora, bueno, recordando, vamos a retomar todo lo que estamos hablando y vamos a verlo, el velo de la percepción. Me imagino que tú has visto la película de Matrix en algún momento de tu vida. Sí, claro, es muy buena.
Es muy buena película. Y yo la quise traer aquí a colación porque es que es muy interesante pensar la idea de percepción o el velo de la percepción de Locke con Matrix. Entonces, bueno, ¿me ayudarías a leer, por favor, ese parágrafo de qué? ¿De Locke? Comillas. Porque Gracias. Llamo cualidad del objeto a la potencia de producir cualquier idea en nuestra mente. Las cualidades primarias de los cuerpos son la solidez, la extensión, la forma, el movimiento o el reposo y el número. Estas son inseparables del cuerpo, pero, en segundo lugar, hay cualidades que en verdad no son nada en los objetos mismos, sino potencias para producir en nosotros diversas sensaciones por medio de sus cualidades primarias, es decir, por el volumen, la forma, el tejido y el movimiento de sus partes insensibles, como son los colores, sonidos, gustos, etcétera. Cierro comillas. Gracias. Bueno, piensa un poquito lo que nos acaba de decir Locke con la película de Matrix. ¿Cómo la podemos relacionar? Bueno, parece que hay una realidad que está supeditada a nuestras experiencias, como ya lo hemos repetido, Sí, y sin embargo, bueno, con Matrix sucede que pues hay una realidad paralela, ¿no? Es sí, sí, como sí, como un un paralelo. lugar en donde pues hay un protagonista que está siendo manipulado pues, por una matriz. Entonces, parece que aquí las experiencias están un poco diferenciadas en ese sentido. No sé Sí, más allá de eso cómo poderlo relacionar, relacionar. sí. Bueno, eso que dices es interesante, digamos como la realidad alterna, llamémoslo así, o el mundo alterno. Yo lo podría pensar desde Locke. Es como que, bueno, tanto en Matrix como en la vida cotidiana, los cuerpos que están allí o las formas o lo que él llama las cualidades primarias de los cuerpos, tienen una composición siempre, o sea, siempre tienen una composición igual, ¿sí? Ellas no se pueden separar de ese cuerpo. Por ejemplo, en la Matrix, nosotros sabemos que existe un código binario que es en sí mismo independientemente de que los sujetos estén o no estén allí, porque la Matrix se compone de dicho código y al mismo tiempo la simulación. Así Neo o Morfeo lo haya mandado, el código y la simulación existen, aunque él no haya ido hasta el lugar, ¿sí? Entonces Locke diría, el cuerpo, la extensión, la forma, el movimiento, todo lo que está allí es, se compone dentro de ese cuerpo mismo y hay unas, digamos como que esas cualidades están o sea, son diferentes a la percepción de lo que nosotros tenemos. Entonces, si tú ves ahí en la gráfica que tenemos al lado derecho, las cualidades primarias, los que son inseparables del cuerpo, en este caso yo puse, bueno, un cubo. Entonces tenemos la forma del cubo. Entonces es sólido, hay una extensión, hay una forma, hay un número de cantidad de caras, hay un movimiento constante. Pero las cualidades secundarias son las potencias para las sensaciones. Entonces yo me imagino un color que representa el cubo, hay un sonido que realiza dicho cubo, hay un gusto, hay una percepción experimental y sensorial que me genera la relación con el cubo que es distinta. Entonces, ¿qué sucede? La estructura matemática, como ya te decía, el código binario, bueno, todo lo que es la realidad antes de que se procese en el cerebro. O sea, ya está dada. La forma y el movimiento eh, son inseparables. Esa forma que ya está ahí, la Matrix como tal, es inseparable de ese cuerpo binario que ya lo tiene. Y por lo tanto es una estructura que existe sin que nadie la vea. Yo recuerdo, bueno, mucho lo que hablaba el profe Cristian la vez pasada sobre el discurso del método. Entonces Descartes nos dice, pienso luego existo, por lo tanto las cosas que están a mi alrededor pueden existir en cuanto yo las piense. Locke nos está diciendo, bueno, las cosas existen por sí mismas aun cuando yo no las piense, ¿sí? Porque tienen una cualidad o una percepción primaria que me genera, bueno, que se genera en sí misma
y que ya están. Lo que pasa es que yo leo una sensación distinta. Y entonces entraríamos en las cualidades secundarias, que es lo que ya te dije, los colores, los olores y los sabores que están en el objeto. Esa es la potencia para producir sensaciones en nosotros. En este caso, cuando Neo llega a la Matrix y siente, toca, interpreta, relaciona al mundo que lo rodea. Entonces él dice, ah, bueno, esto puede ser real, dentro de mi percepción es real a pesar de que no lo sea, pero lo estoy percibiendo como real. Por lo tanto, en ese momento le voy a dar una cualidad de real y estoy en un mundo en el cual debo moverme. ¿Mm? Hay una cuestión que a mí me pareció interesante y es el agente Smith. No sé si tú recuerdas quién era el agente Smith dentro de la película de Matrix. Mm, no recuerdo muy ¿No recuerdas? bien, no recuerdo muy bien Bueno, en este momento. el agente Smith era un personaje que siempre está vestido de traje y que se la pasa, bueno, está persiguiendo a Neo porque quiere sacarlo de la Matrix. Recuerda que Así ellos es. quieren como tomar el control, ¿no? Sí, el protagonista que lo persigue Él, entonces. Ah, ok, ok. ujú, que lo persigue. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El agente Smith es un algoritmo que está creado dentro de un código binario que en realidad no existe. Si tú te pones a pensar la Matrix, pues como es una simulación, existe dentro de la fase de Matrix. Pero el agente Smith no tiene una realidad concreta, un cuerpo físico, sino que es una composición de códigos binarios o un algoritmo. ¿Qué pasaría? Neo lo ve como una persona que tiene mente, que tiene cuerpo, que se mueve, que habla, etcétera, etcétera. Es un hombre. ¿Pero por qué? Porque tiene una idea primaria de hombre, ¿sí? Y al tener la idea primaria de lo que es un hombre en la vida real, en la simulación, lo interpreta como una idea secundaria. Le da las cualidades de hombre aunque él sea un algoritmo. Entonces, esa es la relación con lo que nos está diciendo Locke. La mente nunca toca la realidad directa. Locke nos está diciendo, por eso digo aquí el velo. Es como si, bueno, y ahí entraríamos a la cuestión de la sustancia. Como si existiera un velo, y en este caso el velo es la matrix, entre el objeto y nosotros. Conocemos las ideas, conocemos la idea de hombre, cómo es un hombre, cuál es la relación y cuál es la percepción del hombre, pero no las cosas en sí mismas, no el algoritmo que representa Smith. ¿Sí? Neo sabe la relación y la percepción de hombre, pero no puede llegar a la idea abstracta de hombre, sino que hay una interpretación o una relación con lo que él ha experimentado. Entonces, mm, para retomar lo que hemos visto anteriormente, cuando hablábamos del puntillismo, quiero que pensemos bueno, una idea. Si el color del punto, por ejemplo, el punto azul, el punto amarillo o el punto café que había pintado el artista, ¿está en la pintura o está en nuestros ojos? ¿Qué crees tú, Luis? El punto está en la pintura. Ujú. Lo interpretamos nosotros a través de la visión. A través de la visión, diríamos nosotros, pero Locke diría el objeto en sí mismo ya está allí porque es una idea primaria. Por lo tanto, Ok. bueno, sí, lo que tú dices, está en el objeto, porque es un objeto que tiene una extensión, un color, una forma. Está allí y nosotros lo interpretamos dentro de una idea secundaria. Sería interesante porque se podría ver desde dos perspectivas. Y si es una persona daltónica, si imaginemos que es un punto rojo, lo ve verde. Claro, Entonces, la realidad para esa persona cambia. exactamente. Entonces, lo que nos va a decir eso, nosotros no vemos la percepción, la realidad como sí, como tal en sí misma, sino que nosotros tenemos una idea de la cosa, una idea del color o una percepción del color que hemos atravesado, que hemos aprendido, perdón, a través de la experiencia. Pero esa experiencia puede variar dependiendo de lo que nosotros estemos percibiendo. Entonces, Locke, y yo lo relaciono aquí con Matrix, Locke, al igual que Morfeo, nos está diciendo que vivimos en una simulación biológica. Por ejemplo, si Matrix se apaga, en este caso el color rojo o la vida en sí misma se apaga. Entonces, Locke nos diría, bueno, si la idea de rojo o el rojo se apaga, se desaparece, lo que nosotros teníamos como preconcepción también desaparece de nuestra percepción. Entonces, la estructura que lo causaba o lo que se generaba,
las cualidades primarias, que es decir, la verdad que nosotros relacionamos con el color rojo, con la Matrix, y con las secundarias, que se va a ver como esa especie de decorado, ¿sí? Entonces nosotros estamos en una idea primaria. Ah, bueno, la Matrix, el código binario. Ahora la secundaria. Ah, allí puedo ver una realidad que no existe, pero dentro de lo que yo estoy percibiendo sí existe. Entonces yo le doy una forma, un movimiento, una copia fiel del objeto. Y en la idea secundaria le doy una potencia física. Es decir, estoy creyendo que el agente Smith existe, aunque no exista. Habla, aunque no hable. Sí, entonces la estructura de la idea, es decir, no en sí no tiene la estructura primaria, pero el color, el olor, el agente Smith es una idea secundaria. Solo existe cuando una mente la procesa. Y ahí es la respuesta de lo que hablábamos ahorita de la pintura. El color solo existe cuando una mente lo procesa. El color no está dado en sí mismo, porque solo soy yo quien proceso el color y que por lo tanto le genero como esa idea de color, ¿sí? Y ahí viene la pregunta, si una rosa cae en un bosque donde no hay nadie para olerla, ¿puede oler a algo? ¿Qué creerías tú? No, pues no habría quien interprete ese olor, por supuesto. Ujú. Según Locke, no habría quien interprete ese olor. Y bueno, te dejo ahí la frase que sobre Matrix, la simulación de los sentidos y la diferencia entre lo que percibimos y lo que realmente existe en los objetos. Es como una idea general de lo que nos relaciona con Matrix. Ahora vamos a entender un poquito, relacionar un poquito con la idea de síntesis y abstracción que está muy marcada en Locke, ¿no? Entonces, bueno, aquí te traigo la Picasso. Picasso puedes conocer que él trabaja el cubismo. El cubismo es es una especie artística, llamémoslo así, bueno, una conjuntura artística, donde se utilizan figuras geométricas para construir imágenes y construir pinturas que tienen unas características singulares. Esa es como la base fundamental de lo que sería el cubismo, ¿no? Y yo parto con esta idea. La mente, como el artista cubista, descompone y recompone la realidad a partir de sus elementos más simples. Pensemos la idea de simplicidad como la piensa Locke, ¿sí? Voy a leer este pedacito para que lo pensemos juntos. Si bien la mente es puramente pasiva en la recepción de todas sus ideas simples, sin embargo, ejerce varios actos propios por los cuales construye las otras ideas a partir de las simples, como materiales y fundamentos de todo lo demás. Libro segundo, capítulo 12, parágrafo 1. ¿Qué significará eso y cómo lo podemos relacionar con la obra de los tres músicos de Picasso que está a nuestra derecha? Pues parece que uno puede, la mente humana puede abstraer a partir de la realidad algunas características antropomorfas que si bien no son exactamente las mismas representadas en un cuadro cubista, uno podría concluir son imágenes de humanos que están allí participando Ujú. en conjunto. Exactamente, o sea, abstraemos de una manera, gracias. Entonces, mira, anteriormente nosotros habíamos hablado que el mundo, o bueno, los puntos y todo lo que estamos relacionando puede incluso engañarnos, ¿no? Porque la idea de punto y de color está dentro de la percepción que nosotros mismos tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? Locke va a decir, bueno, es que la mente es una fábrica activa, no solo está quieta, no es pasiva, no se mantiene ahí en sí misma, sino que empieza a generar ideas. Y entonces Locke dice, bueno, nuestra mente puede unificar ideas de diferente manera, ideas simples, color, dulce, duro, y complejas, como ya habíamos hablado. Entonces, si yo digo que es roja, dulce, dura, es una manzana, ¿no? O sea, hay una idea simple y una idea compleja. En este caso, Picasso no pinta a los músicos de manera real, llamémoslo así, sino lo que tú estás diciendo. Hay una abstracción sobre la idea de músicos y nosotros lo podemos interpelar porque, bueno, nos parece que vemos una guitarra, por aquí abajo hay una idea de partitura, por aquí eso parece un clarinete. Sí, entonces podemos decir, bueno, hay una idea o unos pequeños aspectos y tiene aspectos antropomórficos porque vemos unos pies, vemos unas piernas, vemos
¿sí? O incluso una mesa. Entonces, bueno, tenemos una idea de lo que podría representar la obra de arte. Entonces, Picasso va a unir como esos planos de colores y texturas dispersas para que la mente identifique la idea compleja, que nos diría Locke. Y en este caso, yo me lo imagino como un rompecabezas. Haz de cuenta que tienes muchas partes de un rompecabezas y en el momento en que tú lo armas, te das cuenta de cuál era la figura que tenías. Si ponemos esta obra de arte de Picasso en un rompecabezas y la tenemos como ideas simples y en el momento de armarla nos damos cuenta de que es una obra antropomórfica, podemos decir, bueno, son unos músicos interpretando una canción. Entonces Locke nos diría, bueno, ponemos todo lo que tenemos o todo lo que entendemos en distintas jerarquías o parámetros o paréntesis o aspectos y establecemos un vínculo lógico entre los elementos. Entonces generamos una abstracción. El conocimiento, o bueno, sería el nacimiento de los conceptos. Entonces, para eso tenemos tres fases que están ahí. Uno, la combinación. Combinamos varias ideas simples en una sola idea compleja, creando nuevas unidades de pensamiento, varias ideas simples. Tenemos triángulos, rectángulos, ¿qué es lo que más veo? Triángulos, rectángulos y círculos. Esas son las ideas simples. Juntamos las dos ideas simples. En esos triángulos, rectángulos y círculos podemos ver la idea de un hombre. Las unimos para verlas a la vez y hacemos una comparación. Comparamos las piernas con la idea que tenemos de piernas, comparamos los círculos con la idea que tenemos de guitarra, comparamos la mesa con las ideas que tenemos de mesa, el rectángulo, etc. Y generamos una abstracción. Separamos las ideas de todas las demás. Digo, no, esto no es un animal porque tiene piernas, me parece que tiene piernas. No es un animal porque me parece que tiene brazos. Los humanos somos muy parecidos a esa figura que está allí sentada. Por lo tanto, yo asumo que es un hombre, ¿sí? Y lo acompaña la existencia de la realidad. Generamos un concepto. ¿Cuál es el concepto? Lo que ya hemos dicho, una cuestión antropomórfica de unos seres que asumimos que son músicos. Bueno, hasta ahí. En la anterior sí me hice entender, muy enredado. Vamos No, de nuevo, está todo muy Luis. claro, todo muy bien, sí, señora. Perfecto, perfecto. Si me abstraigo demasiado, hay una cuestión que olvidé comentarte anteriormente. Mm, la idea de la percepción o la abstracción de conceptos para Locke, como si bien decíamos de las ideas simples, la podemos interpretar de la siguiente manera, o yo la pensé desde un ejemplo que quizás es muy cotidiano. Para pensar el concepto de blanco, diría Locke, bueno, le quito la blancura a la tiza, quito la blancura de la leche, quito la blancura de la nieve, porque cada una tiene una idea distinta que las une, que pues que todas son blancas. Y creo el concepto de blanco. ¿Cómo lo creo? Bueno, estoy separando partes del conjunto y al mismo tiempo creando uno nuevo, que sería la idea de blanco. Y de lo que hablábamos antes de lo de Picasso, decíamos, bueno, Picasso intenta extraer la esencia de la forma. Extraemos la esencia de la forma y no necesita pintar cada detalle para que nosotros reconozcamos en qué se basa cada cosa. Entonces, él intenta a través de las figuras geométricas la representación de la realidad, una idea general. Y Locke diría, bueno, existen tres herramientas fundamentales, que era lo que estábamos acá, la relación, la combinación y la abstracción. Y a partir de ahí, nosotros creamos un concepto. Por ejemplo, y se me ha olvidado, la idea de triángulo. En la naturaleza, el triángulo en sí no existe, pero nosotros lo conocemos, lo imaginamos y lo interpretamos porque hacemos una combinación sobre las ideas simples. Es un conjunto de líneas que forman una figura. Una relación, combino. Estas líneas que forman una figura tienen una forma específica. Son dos líneas unidas por tres puntas, en su mayoría, ¿no? Si estamos hablando de un triángulo, por ejemplo, equilátero,
tres puntas iguales que tienen tres líneas conjuntas. Listo. Estoy dando la idea simple hasta la idea compleja. Y al final abstraigo estas ideas de mi experiencia que he percibido anteriormente, me traen a colación o recuerdo que se llama triángulo. Por lo tanto, a pesar de que triángulo no exista dentro de la naturaleza, porque no podemos decir esto es un triángulo, sino que es la idea de triángulo. Lo llamamos triángulo porque le hemos dado esa concepción de triángulo. Entonces, guardamos, Locke diría, bueno, si nosotros no somos capaces de abstraer, es como si nosotros guardáramos una cantidad de ideas, por ejemplo, este de triángulo, podemos tener muchas líneas en diferentes puntos, sueltas por todo lado, pero cuando yo las uno, no encuentro un significado. En ese caso, diría, bueno, no hay una concepción, una percepción de abstracción y por lo tanto, a pesar de que yo tenga la forma, la estructura e incluso la idea de triángulo, no puedo decir que es un triángulo porque no estoy relacionando la abstracción de mi experiencia, ¿sí? Y por eso se da pues como todo ese proceso del conocimiento. Ahora sí, vamos con el límite del empirismo, la incognoscibilidad de la sustancia. Locke es muy honesto en esto porque él dice que la sustancia no la podemos conocer. Antes que nada, antes de hablar de toda esta cuestión, yo quisiera saber si tú de pronto, bueno, cómo interpretas o cómo relacionas el concepto de sustancia en Locke, de lo No, que tú has leído. No, en este momento no lo no te tengo acuerdas. presente. Listo, no te No. preocupes, no te preocupes. Vamos a leer, me ayudas a leer. La idea de que damos el nombre general de sustancia, por favor. La idea, sí, la idea a Gracias. la que damos el nombre general de sustancia, al no ser nada sino el supuesto pero desconocido soporte de aquellas cualidades que encontramos existentes y que imaginamos que no pueden subsistir sin substante, sin algo que la soporte, llamamos a ese soporte substantia, Ujú, lo cual, si se habla con propiedad en griego, significa lo que está debajo o lo que soporta. No tenemos de ella ninguna idea clara, sino solo una oscuridad relativa de lo que no sabemos qué es. Libro 2, capítulo 23, parágrafo 2. dos. De la oscuridad relativa de lo que no sabemos qué es. Para la substancia o la sustancia en este caso, no sabemos qué es. Y para eso yo traía, bueno, este libro es muy interesante si tienes algún tiempo de pronto. Se llama El hombre invisible de H.G. Wells. Es muy interesante. Resulta que te voy a contar como la idea, no sé si lo conoces, como para tener una No, percepción. no, no, no lo conozco. Bueno, te cuento una pequeña referencia. Resulta que el personaje de este libro se llama, se llama George, si no estoy mal. No, no me acuerdo. No, mentiras. Se llama Griffin. Griffin. Griffin resulta que es un científico joven, un científico que comienza a experimentar con diversas cosas y él quiere buscar la forma de ser invisible. Entre sus experimentaciones y demás aspectos, logra ser invisible. Entonces Griffin comienza a darse cuenta de que ser invisible no es tan fácil, porque pues para ir a un supermercado o a comer algo en un restaurante, pues las demás personas tenían que ver los platos moviéndose o la ropa moviéndose. Entonces para ellos no hay una idea sensata de un hombre que exista debajo de esa ropa. La ropa se ve y se interpreta porque está ahí, pero el hombre debajo de ella no está. Entonces, quiero que lo pienses así porque vamos a hablar de qué es la sustancia para Locke. Antes de nada, te leo el pequeño fragmento para que lo pensemos como la relación de la sustancia sobre Locke. Dice, nadie me veía, era yo una persona invisible, pero no por ello dejaba de ser una persona real, la sustancia real. Podía tocar las cosas, podía sentirlas, pero para el mundo yo era simplemente un vacío que ocupaba un espacio. El hombre invisible es una novela de 1897. Entonces, ¿qué pasaría ahí? En ese caso, si nosotros lo llevamos a un ámbito más cotidiano, por ejemplo, una silla.
Nosotros podemos ver el color, podemos sentir la dureza, podemos alzarla y percibir el peso. Esas cosas no pueden flotar en sí mismas solas. Para Locke existe algo que es la sustancia. Yo lo llamaría como una especie de pegamento, perdóname la cuestión muy coloquial, pero es un pegamento que mantiene las cosas unidas, es decir, el color, la dureza y el peso. Y que cuando la silla no está allí, existe esa sustancia que nosotros no sabemos, como dice aquí, hay una oscuridad relativa que no se sabe qué es. En este caso, Griffin sería la sustancia, para que lo podamos ejemplificar mejor. Podemos ver su ropa, podemos sentirlo, quizás tocarlo, podemos darnos cuenta de que está ahí porque lo escuchamos hablar. Pero en el momento en el cual él se quita la ropa, no sabemos qué es, porque no lo vemos, no lo podemos percibir con nuestros sentidos y por lo tanto es una idea como compleja para el hombre, ¿no? Es decir, que no hay una percepción en sí, no se entiende una percepción en sí de dónde está Griffin. Sería como lo que dice Locke, una oscuridad relativa, es el límite del empirismo. Nosotros sabemos qué es la sustancia, la conocemos, la interpretamos porque aparece ante nuestros sentidos. Es un fenómeno, pero la esencia es la última materia, digamos, la cuestión que se escapa, como Griffith. Sabemos que es un hombre, pero no podemos verlo como hombre porque es invisible. Curiosamente, en la novela de Wells hay un miedo o un terror, pues porque la gente sabe que está ahí, que lo perciben que está ahí, pero al ser invisible, pues genera como esa especie de fantasma, ¿no? Y para Locke, la sustancia sería ese fantasma, ese Griffin, que sostiene la realidad física. La sustancia es lo que sostiene lo que nosotros percibimos en el mundo físico. Y en ese caso, podemos entenderlo porque, bueno, es como una especie de relación de lo que está dentro de todo este aspecto de la sustancia. Es algo incognoscible, como dice aquí arriba en el título, para nosotros. Solo conocemos lo que se nos manifiesta, lo que se nos da a nuestros sentidos. Y en ese caso, pues Griffin, haciendo referencia al personaje, es un soporte real de las acciones causales, de la causalidad, de los aspectos simples, pero en la esencia última es un misterio. Nosotros no sabemos la esencia en sí misma de Griffin. Él es un misterio para nosotros, para todos en su conjunto. Entonces, Locke va a decir, la sustancia es el límite del empirismo, aquello que la experiencia no puede alcanzar directamente. Para él es importante entender de que existe esa sustancia que une los objetos. Pensemos que en esa época todavía se estaba dando todo el proceso de, bueno, de la cuestión del cristianismo y demás. Entonces, ellos todavía estaban muy apegados a la idea de alma o de espíritu. Y yo lo alcanzo a pensar, quizás de manera errónea, sobre la idea del espíritu de las cosas, ¿sí? Sobre algo que está debajo, que lo soporta como un aspecto físico, pero que no podemos tener una idea. Entonces, es como si Locke intentara buscar eso y lo intentara demostrar de esa manera. Existe la sustancia, la percibimos como propia, pero no la entendemos ni sabemos qué es. Por eso él la demuestra como una oscuridad relativa, todo lo que es oscuro, ¿sí? Profe, qué Eh, pena. dame, sí, Profe, dime. qué diferencia puede haber ahí con esencia, sustancia y esencia? Sustancia y esencia. Bueno, parecerían que son similares, ¿no? Por ejemplo, tú, ¿cómo lo podría ver? Bueno, yo lo vería, la sustancia es aquello que para Locke, ¿no? Yo lo estoy hablando desde Locke. Para Locke es algo que soporta lo físico. La idea de, por ejemplo, de manzana o la idea de silla, hay una sustancia detrás de esa idea de silla o debajo de esa silla, algo que lo soporta. Pero la esencia ya sería más como la relación o la interpretación del concepto de silla, ¿sí? Quizás.
Bueno, aunque también se podría pensar como sustancia, esencia de las cosas. Y depende, porque si tú lo estás pensando, la esencia dentro del empirismo, pues sería más, o se estaría relacionando más con la cuestión del aspecto de la experiencia. Pero si es la esencia de la fenomenología, sería distinto, ¿no? Porque en la fenomenología ya percibimos los fenómenos desde la abstracción diferente o incluso desde el lenguaje. Entonces, la esencia sería ese lenguaje que nosotros podemos combinar con los otros y relacionarlo. El lenguaje sería una esencia de nosotros mismos, pero la sustancia seríamos nosotros mismos. No sé tú cómo lo podrías pensar, por ejemplo. No, simplemente pues me nace la curiosidad porque como en la filosofía se ha ido constantemente indagando sobre la Ujú, esencia, sobre todo la esencia de lo humano, este hombre invisible allí, pues parece que en esencia no sabemos, no sabríamos qué es, pero entonces resulta ser similar a la sustancia, es decir, en las esencias hay ciertas características y sin embargo en la sustancia también. Entonces, ujú, no sé si de pronto en la actualización que hace Santo Tomás, cuando habla, por ejemplo, de que digamos, un embrión o un feto va a ser un ser humano, porque es en potencia un ser humano, ¿sí? Y pues hace falta la actualización que, según las características de lo que conocemos como ser humano, ¿no? Entonces, que tenga cabeza, un torso, unos brazos. ujú, Entonces, digamos que en esencia sabríamos que este embrión tiene las características potencialmente humanas, ¿sí? Eh, y no sé si eso pueda llegar también a estar dentro de la sustancia o más bien si el feto o el embrión tiene una sustancia propia de lo que implica ser un embrión, un feto, es decir, va a venir a ujú. humanizarse Pero pero tiene como no, un proceso de exacto, tiene unas reforma, características exactamente, distintas. distintas. ¿Podría ser? Bueno, pues sería, según Locke, sería eso, porque es basado en la experiencia y los sentidos. Si tú lo ves, bueno, supongamos, ¿no? Porque que lo podemos ver con una cámara en su proceso de crecimiento, el feto sería, en su primer momento tendría, o la sustancia sería como esa base de lo que se va a convertir, o en lo que es, ¿no? Lo que representaría. Pero lo que tú dices de la esencia, bueno, si lo tomamos desde Tomás de Aquino, ya sería otra perspectiva sobre lo que es el ser o lo que se va a convertir en el ser humano. Pero sí, o sea, desde lo que estamos viendo ahí, la sustancia del feto sería como ese producto más tangible, porque recuerda pues que para Locke y en el empirismo es fundamental la percepción de los sentidos. Todo lo que nosotros experimentamos, sentimos y percibimos es el mundo, más allá de lo que quizás podemos abstraer. O sea que podríamos de pronto concluir que la sustancia es aquello que captamos y que podemos identificar, digamos, in situ, podría ser tal vez. Ujú, podría ser. Aunque también para Locke, él nos dice que la sustancia, o sea, no es un saber qué es, ¿sí? Para él es ahí mismo lo dice en el texto, como que es algo que soporta lo físico, algo que soporta la experiencia física de lo que vemos y tocamos y sentimos. Yo, por eso te digo, yo lo imagino es como si fuera un pegamento, ¿sí? Tenemos la idea de manzana, entonces yo digo que es roja, que es dulce, que es dura. Y si yo la uno toda, hay una esencia debajo que la compone como manzana. Pero si yo la quito totalmente, pues no habría perdón, una sustancia que la representa. Entonces, Locke, aún así, Locke como que intenta darle un significado a esa sustancia y va a ser muy fundamental en su trabajo sobre el entendimiento humano, pero no le da una característica propia a ella misma. Entonces, sabemos que existe porque está, porque Locke nos la dice, pero no hay una idea clara. Y es por eso que él dice, no, es una oscuridad relativa, porque no sabemos qué es. Y por eso yo decía aunque me parece muy interesante lo que dijiste con relación a la esencia, es interesante. Bueno, ahora vamos a hablar de las palabras o la semiótica del entendimiento. Mm, bueno, voy a leer yo esta parte. Dice, al ser las palabras signos de las ideas en la mente y al ser estas ideas los signos de los nombres
Es evidente que el fin del lenguaje es que estos signos pueden dar a conocer las ideas de uno a otro. Por lo tanto, cuando un hombre habla a otro es para que éste pueda entenderle, y el objetivo de su lenguaje es que sus sonidos puedan revelar sus ideas al oyente. Pero las palabras a menudo se usan sin que el que las usa tenga ideas claras o distintas de lo que significa, lo cual produce gran confusión. Esto va a ser algo muy importante. Libro tercero, capítulo 2, parágrafo 1 y 2. Muy importante para Locke. Para Locke, bueno, antes de que se dé todo el proceso de la hermenéutica y de la fenomenología, el lenguaje es el sistema de etiquetas que construimos, digámoslo así, para intentar presentar lo que estamos hablando. Por eso él dice, bueno, hay un interlocutor y un oyente y hay una comunicación que aumenta la realidad en lugar, bueno, de construirla, la presenta, la muestra. Y por ejemplo, en esta imagen que ves ahí de estos hombres, que es una obra de Magritte, ¿qué puedes ver? Es un poquito cortada, pero bueno, ¿qué puedes ver ahí en esa imagen? Disculpa, es que mi perro está ladrando. Bueno, Tranquilo, espera. no pasa nada. Tal vez, bueno, la replicidad del humano, eh, No, pero en palabras, llamémoslo así, la de, primera impresión que vemos en esa obra de arte de Magritte. ok, humanos y casas, podría ser. Casas, y sí, ¿qué están haciendo los humanos en ese caso? ¿Dónde están? En el techo, arriba, en el Sí, cielo y en el están, techo, o volando, no están sé, volando, digamos, están están flotando. Sí, es levitando. algo un poco absurdo, ¿no? Magritte, bueno, él va a ser un artista del surrealista, por lo tanto, pues se representa así, ¿no? Entonces están como volando, como en la nada, como que vemos humanos, lo que tú dices. Si nosotros nos acercamos más, bueno, si nos acercamos más, cada uno de estos humanos que están ahí volando son diferentes, lo cual es interesante porque lo vamos a relacionar con lo que nos dice Locke, con el lenguaje. Entonces, para Locke, el lenguaje son signos arbitrarios, ¿sí? Las palabras son signos arbitrarios. O sea, podemos sacar una idea de nuestra mente y ponerla en el otro, pero nosotros decimos, bueno, hay una I, una D, una no sé qué. Son signos arbitrarios que con la experiencia hemos aprendido a interpretar. Y interpretamos estas ideas porque ya tenemos un conocimiento previo, podemos leer, podemos analizar y podemos decir que la palabra que está aquí dice ideas claras o distintas, ¿sí? Locke nos va a decir, bueno, tenemos la idea primaria de lo que son las palabras, podemos leerlas, podemos interpretarlas y se las podemos decir al otro. Pero hay una cuestión que nosotros, porque lo está hablando aquí como filósofo, que nosotros dentro de nuestros saberes a veces utilizamos palabras que no tienen una idea clara o distinta de su significado. Por ejemplo, podemos usar palabras como justicia y justicia tiene una cantidad de representaciones distintas. ¿Qué es la justicia? Tú sabes que desde la antigua Grecia hemos intentado responder qué es la justicia y la podemos decir de diferentes formas, pero diría Locke, no hay un significado en sí mismo de la palabra justicia y la usamos como si fuera un sonido vacío. ¿Por qué no hay una palabra en sí misma? Bueno, diría Locke, bueno, necesitamos para que tenga un significado, necesitamos que se despliegue esta palabra de la experiencia, ¿sí? Entonces decimos, bueno, nosotros podemos entender qué es justicia en el momento en que relacionamos la experiencia con algo justo, lo que es justo. Por ejemplo, se me viene a la mente en este momento la idea de cuando éramos niños, de compartir un objeto, que nuestros padres nos dicen, bueno, hay un objeto para cada uno, un juguete para cada uno. Para nosotros esa preconcepción, o esa idea o esa experiencia es justa. Hay una justicia. ¿Por qué?
Cada uno de nosotros tiene un juguete igual o similar. Esa es la idea de justo. Ya pasó por mi experiencia, por lo tanto ya puedo decir qué es lo justo, diría Locke, ¿no? ¿Cuál es la relación con los hombres? Bueno, yo relaciono a estos hombres de Magritte como las palabras que se despliegan en la superficie. Están volando ahí en la gravedad, no hay gravedad, y están como en el aire. Entonces, imaginemos que estos hombres son una cantidad de palabras que nosotros podemos utilizar como que suenan bien. Por ejemplo, belleza, justicia, alma, sustancia, esencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de palabras en sí mismas que están volando por ahí, pero no se aterrizan o no las tenemos en una experiencia sensorial o una reflexión. Una experiencia sensorial como la que te acabo de decir sobre justicia o una reflexión sobre lo que representaría justicia, por ejemplo, para un pueblo indígena. Entonces sería lo que pasa es que este tipo de palabras generan una gran confusión porque intentamos generalizar una sola palabra, poner en un solo ámbito la palabra belleza, en un solo ámbito la palabra justicia, en un solo ámbito la palabra alma. Cuando él diría, bueno, nos olvidamos de las ideas simples y particulares que componen la palabra justicia, la palabra belleza, la palabra alma y que conforman la realidad. En ese caso, diríamos, las palabras pues no son cosas que se nombran, como dice ahí, y su uso descuidado, en este caso, se generaría una confusión profunda. El Locke nos dice, el lenguaje nos uniforma y nos impide ver la riqueza individual. Es algo interesante de pensar. Para Locke, el lenguaje puede intentar interpeler contra nuestra libertad individual, porque él piensa pues que la idea de generalizar un concepto es un aspecto complejo. Entonces, diría, bueno, ¿por qué, relacionándolo en esto, por qué flotarían pues los hombres, ¿no? Como ya te dije, bueno, son palabras vacías, hablamos de conceptos elevados sin saber hacia dónde va o cuál es la experiencia única de todo esto. Y sin poder pensar que la palabra, por ejemplo, sustancia, ¿qué es? Cuando en realidad es un concepto que flota en el aire en nuestro intelecto, es decir, sin tocar la tierra de los sentidos. Yo quería ponerlo con un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, le decimos a un niño, le decimos, bueno, a un niño pequeño, ¿qué es una mesa? Ah, bueno, le decimos al niño, ¿qué es una mesa? Y tenemos una mesa rectangular frente a él. Para poder enseñarle o, bueno, explicarle a él qué es una mesa, le digo yo, listo, tú vas a tocar la mesa, vas a primero sentirla, vas a verla y vas a relacionarla con la idea, o sea, vas a generar una idea de mesa. Si yo le digo al niño, Luis, que es una mesa, pero no le permito percibir, ni tocar, ni sentir, ni ver qué es una mesa. Imaginémonos que es un niño de, bueno, de 3 años que está generando pues un pensamiento de abstracción de los conceptos. ¿Qué idea nos puede dar de mesa? ¿O nos puede dar una idea de mesa? No, no podría o podría dar algo equivocado. Exactamente, que sería lo que Locke nos dice, ¿no? No podría. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Toca la mesa, le digo yo que es el color café, que es una cualidad secundaria, el color café, y que tiene una forma rectangular. Bueno, eso es un rectángulo. Supongamos que el niño sabe que es un rectángulo. Por lo tanto, le doy una idea compleja de lo que sería una mesa, o le doy un concepto de lo que sería la mesa. ¿Qué se relaciona esa idea con lo del lenguaje? Bueno, si el niño no aterriza la palabra mesa, nunca va a saber qué es una mesa. Y es lo que nos dice Locke. Si nosotros no aterrizamos la palabra justicia y no la llevamos hacia las ideas claras o hacia lo que significa, entonces no vamos a entender nunca qué es la justicia. ¿Sí? Entonces diría, bueno, el lenguaje, eh, el lenguaje es una, bueno, diría Locke, ¿no? El lenguaje es una prisión cuando nos centramos en intentar hacer flotar las palabras, en decir palabras bonitas, en lugar de asegurarnos de que cada palabra tenga una idea clara que
pues tenga una realidad, una experiencia. En este caso, pues la mesa. Y ahí lo ejemplifico, bueno, lo llevo a colación en estas tres fases. Entonces está la palabra, que son signos. No son ideas mismas, sino representaciones convencionales de ellas. Así, representaciones convencionales de lo que sería manzana, escrita la palabra. Es el fin de comunicar, comunico al otro que hay una manzana. El lenguaje existe para revelar las ideas propias del entendimiento ajeno o el propio, es mostrarlo. Y el peligro de la confusión. Yo puedo hablar de una manzana X, pero si yo no especifico qué tipo de manzana es, podemos estar hablando de muchas cualidades de manzana distintas. Manzana roja, manzana de agua, manzana de Adán, etc. Hay una cantidad de aspectos diversos que se relacionan con la palabra manzana. ¿Y qué hay, diría Locke? Si no hay una idea clara, se produce una oscuridad y un error en el pensamiento. Hay un error que no podemos tener en cuenta. Entonces Locke dice, bueno, él nos advierte que el lenguaje académico, porque pues recuerda que él es filósofo, el lenguaje académico complejo a menudo nos hace creer sabios. Dice él, bueno, creemos que somos sabios, cuando en realidad estamos llenando nuestra mente de, en este caso, hombres flotantes, ideas flotantes. La palabra real solo si rescata su camino del regreso a una sensación. Es decir, si yo estoy hablando de dolor, digo el dolor, y si yo en primera sensación mm, llego a ella a través de la experiencia, me duele un brazo, yo pienso la idea abstracta del dolor, me duele el brazo, pero si yo me doy cuenta dentro de mi experiencia como humana, que en realidad siento un dolor, porque lo experimento en este momento, entonces la palabra dolor existe, porque tiene un significado real. Entonces, hay una reflexión o un acto de la mente que debe sentir y relacionar. Y bueno, Locke dice que la idea es intentar alejarnos de un mundo que tenga etiquetas vacías que no puedan tocar el suelo. Lo relaciono yo pues con los hombres de Magritte. Te dice que esas ideas que no pueden tocar el suelo, que no se pueden aterrizar. Y Locke nos diría, bueno, aprender la filosofía no es coleccionar palabras que plantean, que flotan, que idealizan, sino aprender a ponerles pies para que toquen la tierra de la experiencia, diría Locke, para que se relacione con la experiencia en sí misma. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Sí, perfecto, profesor. Listo. Bueno, entonces, ya vamos a terminar. Bueno, para ir cerrando como el tema, mm, quería traer a relación o a colación una película que si no la has visto te la recomiendo, que es muy interesante, se llama Memento, es de Christopher Nolan, el actor, es del año 2000. ¿M? Voy a leer aquí esta partecita, entonces me ayudas en la otra, entonces dice, la identidad personal consiste en esto, no en la identidad de la sustancia, sino en la identidad de la conciencia. Si Adán y Eva hubieran tenido una conciencia ininterrumpida, habrían sido personas diferentes, porque en tanto que esta conciencia puede ser extendida hacia atrás a cualquier acción o pensamiento pasado, hasta allí llega la identidad de esa persona. El sí mismo de ahora es el mismo que era entonces, y aquella acción fue realizada por el mismo sí mismo que ahora la reflexiona. Suena un poquito abstracto, pero ¿qué puedes entender de eso que nos dice Locke? ¿Qué podríamos sacar de ahí? Parece que es la autopercepción a través de cómo, pues cómo se identifica cada quien a partir de la conciencia de sí mismo. Bueno, sí, pero bueno, no sería aquí tanto la autopercepción, digamos, ese ya es un concepto más contemporáneo. Locke nos diría más, aunque me gusta pensarlo desde ahí, pero Locke nos diría, bueno, lo que pasa es que nosotros somos en sí mismos hasta el momento en que tenemos conciencia de lo que somos.
El ejemplo que nos dice aquí de Adán y Eva es simple. Adán y Eva eran unos cuando estaban en el paraíso. Cuando Dios los sacó del paraíso, son otros, porque ellos ya no recuerdan su vida en el paraíso. En el momento en el que ellos salen, olvidan todo lo que vivieron anteriormente. Entonces va a decir Locke, Adán y Eva ya no son los mismos o ya no son Adán y Eva, perdona la redundancia, sino que son otros personajes que se llaman a sí mismos Adán y Eva, porque los que estaban anteriormente eran los originales, pero como ellos perdieron la capacidad de recuerdo y de conciencia, ahora son otros, ¿sí? Entonces, para él la identidad está muy relacionada con la sustancia que ya habíamos visto y esa sustancia a su vez con la memoria y con la reflexión o el conocimiento. Entonces, te voy a contar un poquito de la película como para que no entiendas el contexto. Resulta que el personaje se llama Leonard. Leonard tiene un accidente. Bueno, ahí asesinan a su esposa y él tiene un accidente donde pierde la memoria. Él recuerda todo lo que sucede antes de dicho accidente, pero después del accidente solo recuerda 10 minutos de su vida siempre. Entonces, él puede hacer en 10 minutos cualquier cosa, pero después de esos 10 minutos ya no recuerda lo que hizo al instante. Tiene un problema de memoria circunstancial, llamémoslo así. Entonces, lo que intenta hacer Leonard, o el personaje, es mantenerse en la historia anterior en la que vivía, en la vida anterior. Y él comienza a tatuarse y a buscar fotografías y a dejarse notas escritas para que su yo del futuro, llamémoslo así, su yo después de los 10 minutos, sepa qué es lo que está haciendo. Pero entonces Locke nos diría, bueno, Leonard en este caso ya no es el mismo que fue antes del accidente, ni siquiera es el mismo de hace 10 minutos porque no reconoce y no tiene conciencia de sí mismo después de los 10 minutos. Y ahí tendríamos que pensarlo así. El cuerpo de Leonard es la sustancia. Él es el mismo, ¿no? El mismo cuerpo sería la sustancia, pensémoslo así. Pero la identidad se rompe cada vez que olvida lo que sucedió. En ese caso, para Locke, Leonard desayunando no es el mismo Leonard que está almorzando. Es distinto, porque el segundo no tiene conciencia del acto primero. El segundo no tiene conciencia de que Leonard desayunó. ¿Mm? Entonces, en esa relación, Locke dice que la identidad llega hasta donde la conciencia llega hacia atrás, que está aquí. Si nos ponemos a pensar un poco en eso, nosotros tendríamos identidad a partir casi de los 3 años, donde nuestra mente es consciente. Anteriormente no éramos seres con identidad. Quizás seríamos otro tipo de seres para Locke, pero tendríamos conciencia solo en el momento, perdón, identidad solo en el momento en que la memoria se percibe a sí misma. Y Locke diría que Leonard es un extraño para sí mismo constantemente. No se reconoce a sí mismo, no sabe quién es y por lo tanto pues, es extraño a sí mismo. Y la identidad es un proceso de conexión de datos o de experiencias conjuntas. Yo soy lo que soy porque he tenido una cantidad de experiencias diversas y por lo tanto me he convertido en esta persona. Pero es porque yo tengo conciencia y reconozco qué persona soy. Por eso nos dice aquí en esta parte, el sí mismo de ahora es el sí mismo que era entonces, que era antes, porque tiene una conciencia del pasado, recuerda lo que yo soy. Y hay una cosa curiosa de lo que lo podríamos pensar desde la justicia, que está ahí esa pregunta que ahorita de pronto podemos trabajar. Y él dice, bueno, yo soy responsable de lo que recuerdo haber hecho. Si cometí un error ayer, pero mi memoria se borró totalmente, relacionándolo con Leonard, para Locke, el yo de hoy es inocente, porque no hay una conciencia que lo ancle a ese acto que ha realizado. Es algo curioso, ¿sí? Porque si tú te pones a pensar dentro de la identidad para Locke, estaría realizado desde la conciencia y desde la memoria. Entonces, bueno, eh, en este caso de la película, Leonard, o bueno, su cuerpo sería solo un recipiente, un envase.
pero no tiene la capacidad o no se define la capacidad de decir yo hice esto o yo hice aquello, porque pues para Locke no tendría una identidad. Y él diría, bueno, en este caso, si ves la pregunta, si Leonard Shelby cometiera un crimen por venganza, pensémoslo desde Locke, pero 10 minutos después olvidara por completo haberlo hecho y por qué lo hizo, ¿debería ser juzgado y castigado como la misma persona que cometió el acto o ya es un hombre nuevo o inocente? ¿Qué crees tú, Luis? Pensémoslo desde Locke, ¿no? Pues que no se podría, pensando como lo, Ujú. que no se podría juzgar. Exactamente, porque serían dos personas diferentes o dos conciencias Sí, distintas. sí. Ujú. Y Locke diría, bueno, existe una justicia divina. El hombre es consciente porque hay una conciencia real, pero si no hay una conciencia real, por lo tanto, pues sería inocente. Y en ese caso, bueno, es curioso, ¿no? Porque la justicia humana ya tendría otros matices diferentes de la ética y la moral, pero bueno, Locke no tocaría ahí ese aspecto. Eh, en el caso de la película de Leonard, hay una cuestión que podemos tocar y relacionar con Locke, y es que Leonard intenta buscar un soporte, como te mencioné anteriormente, como que intenta buscar una existencia para mantener su memoria, su conciencia. Es invisible, digamos, la conciencia es invisible, frágil, trata de que se construya una identidad, de que sus estancias físicas, o sea, su cuerpo, bueno, también lo que hace alrededor, las fotografías, los tatuajes y demás, em, lo intenten llevar hacia esa identidad. Incluso dentro de la película él escribe unas notas a sí mismo, que eso lo relacionamos con lo anterior, pero él no las entiende, él se confunde porque no sabe de lo que está hablando, no se sabe de lo que se está hablando a sí mismo. Entonces, Locke diría, bueno, Leonard definitivamente no tiene una identidad porque no tiene la capacidad de recordar o de ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Y en este caso, la conciencia, no la materia, es el hilo que teje el yo a través del tiempo. Es interesante pensar que para Locke hay una acción pasada, como está aquí en la figura, un acto específico en el pasado. Hay una conciencia, yo pienso ese acto, lo reflexiono, lo condiciono. Ahora, el sí mismo que soy ahora, mi yo, que ya no es el que fue y el que hizo eso, lo vinculo a la acción porque tengo una conciencia continua. Recuerdo lo que hice, cómo lo hice y hacia dónde lo hice. Y solo en el caso de que la conciencia sea interrumpida, por ejemplo, si yo perdiera la memoria en este momento, ya no podría apelar o ya no me podrían juzgar sobre lo que hice anteriormente. Y por lo tanto, sería una persona totalmente distinta. Tendría una identidad que forjar nuevamente bajo una perspectiva de una acción pasada. En el caso de Leonard, de nuestro personaje, dime Luis. No, que hay una película, yo, bueno, Memento sí la vi, pero hay una Ujú. película que puede reunir ambas cosas. Me parece muy bueno. Sí, Y es sí. Shooter Island, que es con Leonardo DiCaprio, que es como en una isla. No sé si la profesora la tiene en mente. Pero Creo que no, pero no. No. esta película es muy buena, y ya que la profesora menciona como enjuiciar y esto, es un muy buen ejemplo que puede unir ambas cosas, porque en la película, pues hay, no quiero hacer spoiler, pero hay Sí, un investigador que pues quiere hacer justicia por un crimen de una mujer. Y sí. pues resulta que en medio de esa investigación, él mismo resulta ser el criminal, y está recluido en un centro psiquiátrico. ¿Sí? Entonces él cometió el crimen, pero Mm, como está, pues sí, es sí, una sí, como ha persona. perdido la memoria, no es consciente del Exactamente, crimen que ha... es Sí, sí, exacto. sí, sí, Entonces sí queda la he como el visto, sí. dualismo, ajá, queda como el dualismo Ujú. entre pude haber hecho justicia como un hombre bueno, pero resulta que fui injusto en mi pasado, algo así. Es muy buena, vale la pena, es muy buena esa Y es película. muy interesante también porque lo relacionas directamente con Locke. En ese caso, Sí, según Locke, correcto, ese hombre que está en el hospital psiquiátrico sería inocente porque es no recuerda exactamente. lo que pasó anteriormente. Ujú, muy bien, gracias. Bueno, aquí ya para, para cerrar prácticamente, el límite del entendimiento. ¿Has leído Alicia en el País de las Maravillas o te has visto la película? De Sí, sí, casualidad. sí, sí. Listo, perfecto.
¿Me ayudas a leer, por favor? Puesto que la mente, en todos sus pensamientos. Puesto que la mente en todos sus pensamientos y razonamientos no tiene otro objeto inmediato que sus propias ideas, que son las únicas que contempla o puede contemplar, es evidente que nuestro conocimiento solo versa sobre ellas. El conocimiento, entonces, me parece que no es otra cosa sino la percepción del acuerdo o desacuerdo de cualquiera de nuestras ideas. En esto consiste únicamente. Donde existe esta percepción hay conocimiento y donde no existe, aunque podamos imaginar, adivinar o creer, no alcanzamos el conocimiento. Libro cuarto, capítulo 1, parágrafo 1-2. Gracias, Luis. Entonces, si lo relacionamos ahí con Alicia en el País de las Maravillas, digamos, hay una idea de conocimiento o de percepción, pero no puede existir, digamos, la realidad, o llamémoslo así, o lo que hay más allá, si no somos nosotros mismos. Si lo pensamos desde el país desde Alicia en el País de las Maravillas, o si no alcanzamos a entender lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso traje este pequeño parágrafo. Le pregunta la oruga a Alicia, ¿quién eres tú? Dijo la oruga. Apenas sé, señor. En este momento, respondió Alicia con timidez. Al menos sé quién era yo cuando me levanté esta mañana, pero creo que he debido cambiar varias veces desde entonces. Alicia en el País de las Maravillas, página 66. ¿Qué relación tiene este pequeño fragmento de Alicia en el País de las Maravillas con el texto que nos dice Locke? Sí, que ella no, básicamente no sabe quién es, se está cuestionando sobre su propia realidad. Sí, por lo que ha vivido un contexto, sí, un contexto de ideas que están por fuera de la realidad que ella conoce, por fuera de sus experiencias sensibles y sensitivas. Entonces, Locke efectivamente nos diría, el conocimiento es la percepción de la conexión entre ideas. Alicia representa ese límite del conocimiento, cuando las reglas del mundo que ella conoce, pues cambian totalmente. No hay una lógica real de lo que ocurre en el mundo en el que ella cae. Y entonces, ahí volvemos a la idea de identidad que teníamos atrás. eh, y bueno, recordamos, ¿no? Que la identidad no está en el cuerpo, sino está en la conciencia. Y resulta que cuando nuestra memoria no puede explicar algunos tipos de sucesos, por ejemplo, en el caso de Alicia, somos extraños para nosotros mismos, recordando también la película de Leonard o lo que tú me dijiste de esta película, donde la persona no reconoce quién es en sí mismo y lo que ha sucedido a su alrededor. Entonces, Locke intenta enseñarnos que el mundo es un lugar bueno, que se encuentra donde hay diferentes sucesos superiores, hay diferentes cualidades y esto trae un conocimiento, pero el conocimiento tiene un límite, que era lo que nos hablaba hace rato de la sustancia, pero a la vez, este conocimiento que no conoce la sustancia en sí misma, solo conoce cómo es afectado, o en este caso, pues la cuestión de lo extraño, del mundo extraño. No me reconozco a mí misma, diría Alicia, porque he cambiado muchas veces en este día. Y para Locke, llamémoslo así, hay una idea del conocimiento que parece como una relación con la percepción, el del acuerdo o el desacuerdo que está aquí abajo, de las ideas que nosotros conocemos. Entonces él dice, bueno, nosotros tenemos unas ideas. La mente no tiene otro objeto inmediato que sus propias ideas. Supongamos, yo tengo una idea de vaso. Esa es mi idea simple, mi idea primaria, idea de vaso. No tengo otra idea relacionada con vaso. Simplemente la que he puesto en este momento. Ahora relaciono mi idea de vaso con otros objetos que he experimentado a través de mi vida, que condiciono como vasos. Me imagino los tamaños, los colores, las texturas, si son de plástico, si son de vidrio, si son de madera, etcétera. Tengo una percepción de la relación de las ideas, una multiplicidad, una combinación, como diríamos anteriormente. Si yo no tengo la idea de vaso, si no sé qué es un vaso, si no experimento, si no toco, como nos decía en las primeras diapositivas con la tabla rasa y demás, si yo no toco y no tengo la experiencia sensitiva de lo que es un vaso, entonces existe y se quedaría solo en la imaginación. Es una adivinanza, una creencia,
pero nunca es un conocimiento. Por eso la relación con Alicia en el País de las Maravillas. Quizás es algo extraño, es algo cambiante y que se produce en la imaginación, pero lo que vive Alicia en el País de las Maravillas, para Locke, no sería un conocimiento, sino sería un conjunto de cuestiones extrañas que la llevan a ella a experimentar o quizás experimenta en otro plano distinto, porque crea una identidad distinta de la que fue en el momento en el que estaba sentada con su hermana mirando el cielo. Entonces Locke nos dice, bueno, el mundo puede ser un lugar extraño y cambiante, pero mientras mantengamos el hilo de nuestra conciencia, mientras seamos conscientes. Número dos, mientras tengamos memoria, seguiremos siendo nosotros y por lo tanto el conocimiento no es poseer la verdad absoluta. Locke es muy enfático en eso. No es poseer la verdad absoluta de las cosas, sino argumentar los pensamientos, o bueno, organizar sería mejor, organizar los pensamientos con claridad para que no pierdan y no queden en el sinsentido del mundo. Entonces, vamos como para cerrar todas las ideas, el entendimiento, el ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, pues como ya hemos hablado, intenta relacionar todo el proceso de la experiencia sensitiva, de las emociones, de lo que percibimos como real dentro del mundo, ¿sí? Y Locke pues va a ir trabajando varios aspectos como la sustancia, como el conocimiento primario, el secundario, la abstracción de las ideas, y nos va a dar como ese enfoque. Y bueno, yo había pensado que trabajáramos como estás tú solo, pero bueno, podríamos pensarlo desde la identidad de la persona, ¿no? Recuerda lo que hablamos de Leonard, de Alicia en el País de las Maravillas, lo que tú hablaste sobre la película. Dice, bueno, desde la perspectiva de la entidad personal de Locke, si tu conciencia se viera reducida a un único fragmento de la memoria para sostener tu yo, recordemos que la memoria se presenta, ¿no? Frente a la incertidumbre del mundo, ¿qué experiencia fundamental elegirías como piedra angular de tu identidad y por qué? Yo he pensado en una frase, si quieres decir alguna cosa o si la quieres escribir. Y ya terminaríamos ahí. Si tienes alguna pregunta, si quieres decir la frase. Y bueno, y cierro ahí. La felicidad humana es una disposición de la mente, no una condición de las circunstancias, nos dice Locke. Te Pues escucho. difícil, Ujú, digamos, en este momento pensar una sola frase. ujú. Sin embargo, sí algo que me marcó rotundamente es, digamos, haber tomado la decisión de excluir de todo tipo de demanda productos de origen animal. Y Ok. esto pues definitivamente me marca. Entonces, pienso que en ese sentido, la manera de volver a reencontrar mi identidad en caso de haberla perdido es tratar de recordar algunas de mis experiencias sensitivas alrededor de lo que implica mi paladar, el gusto, las sensaciones que tengo Ujú. alrededor de esto. Se me ocurre solamente eso, que es como lo más así importante que me ha pasado. No, y que es una experiencia que se puede relacionar efectivamente con lo que nos dice Ajá, Locke, el gusto, sí. el tocar, el sentir, bueno, el proceso más empírico del mundo. Bueno, te agradezco muchísimo por tu participación. ¿Tienes alguna pregunta, algún aporte, alguna otra cosa? No, en general todo estuvo muy bien, muy completo, se entiende perfectamente. Muchas gracias por toda la conferencia. En mi caso personal me queda muy claro todo el enfoque que vimos. Sí voy a profundizar un poquito más en sustancia y Sí, esencia perfecto. em, No, y me del cuentas en el resto. foro, si quieres, me Sí, cuentas qué encontraste de sustancia y mm, esencia y lo podemos sí. relacionar desde ahí. Yo también lo voy a buscar y cualquier cosita me escribes ahí por el foro y lo vamos desarrollando de mejor manera. Claro, lo último sería como John Locke viene a través de esto último que nos decía la profesora sobre lo moral, el juicio, Ujú. y la conciencia, cómo viene a configurar el lado político de lo que constituye la sociedad civil.
Entonces siento que esa parte es como digamos que como la como la bisagra, base. ¿no? Sí, Entre el individuo, digamos así como lo vemos de manera identitaria, y el civil, pues, que está allí inmerso en todo lo que tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? políticas y sí, Sí. culturales, Y claro, morales, ¿no? exactamente. Y morales, sí. Ajá. Eso es exactamente lo que se relaciona. Bueno, antes de cerrar, te invito, hay un evento el 23 de abril a las 10 de la mañana, va a haber un conferencista, Stephen Vinolo. Te recomiendo, bueno, si puedes y tus compañeros de pronto, los que vean la grabación, allí les dejo la invitación y yo la envié por el Teams, por el grupo Teams ahora en la tarde. De igual forma la estaré enviando el día del evento. Te agradezco muchísimo por la participación y bueno, por realizar un diálogo también en conjunto. Muchas gracias, profesora, y feliz noche. Igualmente, feliz noche. Que descanses.